Las tres pruebas. Nichiren Daishonin elucidó las tres pruebas que brindan un parámetro claro para juzgar la validez de las religiones. Son la prueba documental, la teórica y la real. Estas habían sido utilizadas ampliamente en épocas muy anteriores al advenimiento de Nichiren Daishonin. Diversas escuelas budistas que se desarrollaron tras la muerte del Buda Shakyamuni las utilizaron para evaluar las demás doctrinas. En el budismo, la prueba documental se utiliza para juzgar si las ideas sostenidas por una escuela en particular están o no de acuerdo con los sutras. Después de la muerte del Buda Shakyamuni, sus discípulos registraron todas las enseñanzas que había expuesto. Por lo tanto, se estima que los sutras son la colección completa de todas sus enseñanzas, y por eso, una idea o interpretación que no se base en ellos no puede ser considerada budista. Nichiren Daishonin legó muchos escritos a sus discípulos y seguidores laicos reunidos en un compendio llamado Gosho. Estas escrituras se han convertido en el parámetro actual para determinar la validez de un argumento en un debate budista. Del budismo Nichiren, por supuesto. Cualquier idea que no esté basada en el Gosho o que contradiga su espíritu no es válida, desde el punto de vista de la prueba documental. Ok, quiero hacer un pequeño alto para añadir una interpretación personal, ¿ok? Que puede estar equivocada, pero según yo entiendo, el texto aquí se refiere a que la prueba documental nos va a servir para juzgar si una información es o no consecuente con el budismo, en este caso el budismo de Nichiren Daishonin. ¿Ok? Eso no implica necesariamente que sea, como he dicho muchas veces, una verdad absoluta, pero sí que debería ser por lo menos un parámetro para juzgar si esa idea es o no budista. Ya, por lo menos budista Nichiren, ¿cierto? Que esté basada directamente en el Gosho. ¿Ok? Yo creo que en ese sentido podríamos establecer un paralelo con el cristianismo. Por ejemplo, una idea que no esté basada en los evangelios o que contradiga a los evangelios, por supuesto, no sería considerada realmente una idea cristiana, ¿cierto? Igualmente, una idea que no esté basada en los escritos de Nichiren Daishonin, en el Gosho, que no sea consecuente con el Gosho, no sería realmente una idea budista Nichiren, ¿cierto? Luego, sigue así. La prueba teórica o prueba basada en un razonamiento acertado se asienta en una evaluación de las enseñanzas que determina si son o no compatibles con la razón. La razón tiene sus límites, ya que debe basarse en la comprensión intelectual para ser válida. Pero una religión verdadera debe ser perfectamente compatible con la razón, en cualquier área en que ésta pueda penetrar. Una religión no puede ser considerada verdadera si contradice hechos verificables o conclusiones acertadas basadas en esos hechos. La prueba teórica también requiere consistencia basada en el sentido común, en teorías o descubrimientos científicos verificables. ¿Ok? Bueno, esto es válido por lo menos para el budismo de Nichiren. Yo sé que no voy a entrar en controversias, pero sé que para muchas religiones no es tan así, que por lo general incluso prefieren ignorar o contradecir los hallazgos científicos. Pero creo yo que es importante que la religión también se vaya adaptando y vaya incorporando el conocimiento que otras áreas de estudio de la realidad, ¿cierto?, van descubriendo o desarrollando. ¿Ok? Tiene que ser lógica, tiene que hacer sentido, ¿ya? Para mí la religión, por lo menos el budismo, tiene mucho más que ver, ¿cierto?, con una filosofía que nosotros podemos incorporar a nuestra vida y vivir de acuerdo a ella, más que sostener fehacientemente teorías y mitos respecto de cualquier asunto, ¿cierto? Pero vamos a seguir con el texto. Luego dice así: la prueba real mide los efectos que produce la práctica en una enseñanza. Es similar a la verificación, que mediante experimentos o pruebas prácticas confirman los resultados obtenidos en la ciencia, la ingeniería u otros campos técnicos. Cuando la doctrina, la fe y la experiencia de los creyentes de una religión están a la altura de estas tres pruebas, puede decirse que la validez de esta enseñanza está comprobada.
El propio Nichiren Daishonin le dio la máxima importancia a la prueba real. En Los tres maestros de Tripitaka oran por la primera lluvia, declara que él ha encontrado que las pruebas documentales y teóricas son vitales para juzgar la validez de las enseñanzas budistas, pero que la prueba de los hechos reales supera a ambas. Así, la determinación de si una escuela budista sostiene o no las enseñanzas correctas debe hacerse no mediante la reputación o el poder, sino según estas tres pruebas. ¿Ok? La prueba real, entonces, va a implicar si esta enseñanza que yo estoy aprendiendo, ¿cierto?, e incorporando en mi vida, tiene algún efecto en mi vida. ¿Ok? Y eso para Nichiren Daishonin era la más importante, ¿cierto? La más importante de estas tres pruebas, la prueba real. ¿Ok? Es básicamente la comprobación de que esto sirve, ¿ya? De que hay un cambio en mi vida, de que yo mejoro, de que logro cosas, ¿cierto? De que hay un cambio en mí y en mi contexto por estar practicando esta práctica, esta religión, ¿ya? ¿Qué es una religión? A veces no nos gusta mucho llamarle religión, más bien una filosofía, ¿cierto? Porque por la estructura que tiene, no es tan apegada, ¿cierto?, a dogmas y cleros y cosas de ese estilo, pero técnicamente es una religión, ¿ya? Luego sigue así. Las 5 guías para la propagación. Las 5 guías, Goko, son los criterios que los budistas deben tener en cuenta para propagar la fe. Son: 1. Entendimiento correcto de la enseñanza. 2. Comprensión correcta de la capacidad de las personas. 3. Comprensión correcta del tiempo. 4. Comprensión correcta del país. Y 5. Entendimiento correcto de la secuencia de propagación. La primera, ¿cierto?, Goko, puede cumplirse mediante un sincero y exhaustivo estudio de las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Esto tiene íntima relación con las otras 4. Los métodos para propagar las enseñanzas deben variar según el tiempo y las circunstancias sociales. ¿Hasta dónde se permite esa variación? ¿Qué es lo que no debería cambiar? Solo es posible juzgar correctamente estas preguntas si uno cumple con la primera guía. Al segundo requisito, comprensión correcta del sentimiento popular y de las inclinaciones intelectuales, puede arribarse mediante el intento sincero de entender a los individuos. El budismo se propaga de manera perfecta mediante el vínculo de corazón a corazón con las demás personas. Sin entendimiento o misericordia, uno no puede difundir el budismo. Lo que tiende los puentes de comunicación es el entendimiento mutuo y la misericordia. Eso le permite a uno transmitir el budismo a los demás del modo más comprensible. El tercer criterio, reconocer la corriente del tiempo, significa agudizar el sentido de la oportunidad. Hay ocasiones en las que uno debería enseñar el budismo y otras en las que no. Se supone que uno tiene que poner el máximo esfuerzo en el trabajo, por lo tanto, sería inapropiado ser negligentes con nuestras responsabilidades por hablar del budismo con alguien. También es necesario tener una percepción clara y sin prejuicios de la época en relación con la propagación del budismo, la época actual, en que la civilización está en medio de crisis que solo pueden superarse mediante la autorreforma de la humanidad. Es el momento en que debemos trabajar más duramente para propagar el budismo de Nichiren Daishonin, la filosofía de la revolución humana. El cuarto criterio, una evaluación certera de la sociedad y de su cultura, requiere captar las costumbres y los hábitos, como también los patrones tradicionales de pensamiento y de cultura. La sociedad en la que se vive. Sin esa comprensión, uno no solo fracasará en propagar el budismo correctamente, sino que sufrirá reiterados rechazos o hallará que dicha enseñanza ha sido mal interpretada. El quinto criterio es comprender las filosofías y los sistemas de pensamiento que se han difundido hasta el presente. Eso significa que uno necesita estudiar a fondo las religiones y los sistemas de pensamiento que han influido profundamente en la sociedad. Además, hay que tener conciencia de las concepciones y actitudes prevalecientes hacia el budismo. Cuando se posee estos 5 requerimientos por primera vez, se puede comenzar a propagar confiadamente sin temor a ninguna desviación.